Jugué a la Ouija y ahora me arrepiento. Mi relato de terror comenzó en la preparatoria. En aquellos años la vida era diferente a como lo es hoy. Para empezar, no teníamos teléfonos celulares, ya existían esos que parecían ladrillos, pero casi nadie tenía uno, y nos comunicábamos entre los amigos con llamadas telefónicas a teléfonos fijos. Creo que la vida era mejor que ahora, era más simple y había más cercanía entre los amigos. Siempre hay gente que es un poco rara, y teníamos una compañera, que no era muy cercana a casi nadie, era de esas personas que siempre andan vestidas de negro, y siempre andaba leyendo libros extraños con símbolos raros en las portadas. Aunque hablaba poco con ella, una tarde, mientras la mitad del grupo estábamos sentados en el jardincito de la escuela, alguien le preguntó si tenía una copia del Necronomicon, pero ella dijo que ese libro en realidad no existía, pero que tenía algo mejor, una ouija que había sido activada por un poderoso brujo de la zona. Se ofreció a mostrarnos la tabla, pero nadie se atrevió, había algo en esa compañera que infundía algo de miedo. Me sentí decepcionada de que nadie quisiera experimentar, yo sí quería, pero no quería hacerlo sola. Un año después, cuando estábamos en los últimos días de la prepa, le dije que quería jugar a la ouija, pero ella me dijo que la había puesto bajo protección, no supe lo que eso significaba. Le pregunté por qué había hecho eso, sin saber de qué trataba, ella me dijo que lo hizo porque pasaban cosas sobrenaturales por culpa de esa tabla, pero que me la podía regalar si la quería. Debí decirle que no la quería, pero le dije que sí. Una semana antes de terminar la prepa, ella me regaló la tabla, estaba envuelta en una manta negra con símbolos extraños. Tomé la tabla y tiré la manta al basurero, después supe que no debía hacer eso. Le agradecí por el regalo, y noté que ella tenía un semblante de liberación, como si se quitara un enorme peso de encima. Aquellos días eran muy abrumadores porque yo estaba en el grupo que planeaba la fiesta de graduación, y no tuve tiempo de jugar con la ouija. Al llevar la tabla a mi casa la escondí debajo del colchón. Esa madrugada noté que algo no andaba bien, escuché ruidos extraños que no lograba identificar, pero era un sonido similar al de las uñas rasgándose sobre el piso. Me levanté de la cama y comencé a caminar hacia el lugar del origen del sonido. En un principio pensé que quizás se había metido algún ratón, o peor aún, una rata. Pero cuando llegué a la sala, el sonido se detuvo. Las noches siguientes fueron igual, escuchaba un sonido, que se detenía cuando yo entraba en la sala. En ese momento no relacioné los ruidos extraños con la tabla ouija, creo que había olvidado que la tenía escondida. Una vez que tuvimos nuestra fiesta de graduación, y los días de ocio habían llegado, fue que recordé la tabla, y convencí a una amiga que jugara conmigo. Mi amiga y yo nos sentamos a mediodía en la cama de mi cuarto, y comenzamos a preguntarle a la tabla si alguien estaba ahí, pero no pasó nada, la tabla no se movió. Casi media hora preguntando y en ningún momento el puntero se movió, mi amiga y yo nos rendimos y guardé la tabla debajo del colchón. Me sentía decepcionada. Esa noche, cuando estaba a punto de dormirme, escuché lo que volvían a aparecer uñas rasgando el piso. Fue en ese momento que uní ese sonido con la llegada de la ouija a la casa. Aunque parezca tonto, sonreí, porque creí que la ouija había funcionado, aunque fuera para despertar al fantasma de la casa. Me acosté, pero el sonido de pasos afuera de mi habitación se escuchó de pronto, me dio miedo y me cobijé toda, porque seguramente los fantasmas les temen a las sábanas. La puerta se abrió de repente, di un grito de miedo. La luz se encendió, una cabeza con pelo enmarañado se asomó por la puerta, era mi madre, sonreí. Me preguntó si yo estaba haciendo esos ruidos, pero le dije que no. Para ese momento el sonido de las uñas se había detenido. Pero mi madre me dijo algo que me aterró, me dijo que el sonido provenía de mi habitación. Ella dijo que quizá era un animal escondido por algún lugar. Asentí, pero sabía que no era así. Esa madrugada, una sensación extraña me despertó, al principio no sabía qué era, pero después lo sentí. Eran dos manos sosteniendo mis tobillos, me sostenían con fuerza. Me asusté, quise gritar, pero no podía emitir ningún sonido, tampoco me podía mover. Aquellas manos se movían de manera extraña,
Parecía que me estaban masajeando. Cuando por fin pude moverme, logré zafarme de las manos, y cuando estaba a punto de gritar, sentí que una huesuda mano me tapaba la boca, pero yo no podía ver nada. La luz del pasillo se encendió, el pomo de la puerta giró y la puerta se abrió de pronto. Mi madre se asomó, y fue en ese momento que pude moverme y di un salto hacia adelante. Mi madre me notó muy asustada, le dije lo que me había pasado. Ella me dijo que escuchó aquellos sonidos otra vez, y que por eso entró a mi cuarto. No dormí más esa noche, me acosté en un sillón de la sala y mi madre se quedó conmigo por casi una hora, después se fue a dormir, porque al día siguiente debería ir a trabajar. Podrá sonar estúpido, pero fue en ese momento que supe que debería usar la Ouija y averiguar quién era ese ser que me visitó por la noche. Pero en ninguno de los intentos logré hacer que me respondiera algo. Las noches siguientes fueron más tranquilas, solamente escuchaba las uñas a lo lejos. Mi amiga se encontró a la compañera que me regaló la Ouija, y le pidió que me ayudara, porque la tabla no me funcionaba. El único consejo que dio fue que hiciera una sesión con muchas personas, que eso siempre hacía que la Ouija funcionara. Se negó a asistir a una reunión para jugar con la Ouija. Entre mi amiga y yo contactamos a algunos de nuestros amigos, e hicimos la reunión cuando mis padres no estaban. En total éramos 8 personas. Yo estaba emocionada por saber quién era el fantasma que estaba en mi casa. Después de socializar, saqué la Ouija y la puse en la mesita de centro de la sala. Las 8 personas nos sentamos alrededor de la tabla. Una persona nos dijo que la tabla debía ser tocada solo por 2 personas. Y así lo hicimos. Puse mis dedos sobre el puntero de la tabla y otra amiga puso los suyos. ¿Hay alguien aquí?, pregunté. El puntero se movió a la palabra sí. Miré a mi amiga. ¿Tú hiciste eso?, le pregunté a ella. Ella negó con la cabeza y me dijo, ¿y tú? Le dije que no, y el puntero se movió a la palabra no. Entre algunos compañeros había sorpresa e incredulidad en algunos otros. Yo misma no sabía qué creer. ¿Cómo sé que eres real? Di algo que solo yo sepa. Miré a los ojos de mi amiga. Si ella estaba moviendo la Ouija, entonces pondría algo que sí supiera, pero si aparecía algo que ella no supiera, entonces todo era real. El puntero se movió, y fuimos anotando las letras que iba marcando. Al terminar, aquel ser había dicho: con mi mano, impedí que hablaras. Nadie sabía eso, nadie, ni siquiera mi mejor amiga. Supe que teníamos un contacto real. ¿Quién eres?, le pregunté. Pero antes de que respondiera, uno de los asistentes dijo que estábamos mintiendo, que todo era mentira. En ese momento, ese mismo compañero dio un pequeño salto hacia adelante. Dijo que había sentido que alguien le había tocado la espalda. Y antes de que pudiéramos decir o hacer algo, el puntero de la tabla se soltó de nosotras y comenzó a girar, y las luces de la sala se apagaban y encendían. Todos salimos corriendo de la casa, teníamos emoción y miedo, reíamos de nervios mientras mirábamos la puerta de la casa, que se abría y cerraba sin que nadie estuviera cerca. Después de unos minutos la puerta dejó de moverse y las luces del interior se quedaron encendidas. Fue entonces que decidimos entrar, pero mis amigos solamente tomaron sus cosas y se fueron. Dijeron que no volverían a jugar con esa cosa. Aunque mi objetivo de tener contacto había funcionado, tenía mucho miedo por cómo habían salido las cosas. No me esperaba algo así. Estando sola, quise salir de la casa y no regresar nunca más, pero también quería saber quién era ese ser. Así que me senté junto a la tabla, y puse mis manos sobre el puntero. De inmediato sentí un tirón del puntero. Se colocó sobre la palabra hola. ¿Quién eres?, en ese momento mi voz temblaba. El puntero se movió de inmediato. Soy tu dueño, me respondió. Las luces volvieron a parpadear. Quise quitar mi mano de la tabla para salir de la casa, pero había algo sosteniendo mis manos y no podía quitarlas de esa tabla. El puntero se movió. Eres mía, leí. Estaba muy asustada,
y aunque con todas mis fuerzas trataba de zafarme de ese ser, no podía, su fuerza era demasiada. Escuché un susurro que provenía de mi habitación. «Eres mía», decía una voz rasposa y avejentada que provenía de mi habitación. Comencé a rezar, y mis lágrimas brotaban de mí sin cesar. «Déjame en paz», grité. Fue ahí que sentí que mis manos eran liberadas, y salí corriendo de esa casa. Fui a casa de mi mejor amiga y le dije lo que me acababa de ocurrir. Le dije que quería regresar la tabla, pero que no sabía dónde vivía la compañera que me la había regalado. Ella tampoco sabía, pero le preguntó por teléfono a un compañero. Este dijo que esa compañera vivía cerca de su casa, pero que se habían cambiado porque en esa casa pasaban cosas paranormales, y que no sabía a dónde se había ido. Resignada por la mala noticia, regresé a mi casa, pero no entré, me quedé afuera esperando a mis padres, que se sorprendieron por verme sentada en la banqueta. Les dije lo que había sucedido, y mi madre se persignó cuando terminé de relatar mi experiencia. Entramos los tres, pero todo estaba en calma, la tabla no estaba en la mesita, la buscamos por toda la casa, pero esa tabla no estaba por ningún lugar. Aunque no vieron nada extraño, mis padres me dijeron que buscarían ayuda. Esa fue la primera noche que comenzaron mis pesadillas. Soñaba que un hombre extremadamente delgado y de ropas sucias me perseguía por la casa, me decía que yo era suya y trataba de quitarme la ropa, forcejeaba con él, y lograba zafarme. Entonces desperté. Y escuché el sonido de los rasguños otra vez. Mi madre entró a mi habitación y le conté mi sueño. Cada noche era el mismo sueño, aquel ser persiguiéndome y yo tratando de no ser atrapada. Y durante el día las luces se encendían solas y se escuchaban ruidos, como si alguien más estuviera en la casa. Un día, mi padre llevó a un psíquico, que revisó la casa, y que dijo que esa tabla estaba enterrada sobre el cadáver de una mujer que había perecido en manos de quien fuera dueño de la casa hacía casi 50 años atrás. Que esa tabla debía ser neutralizada, pero que deberíamos excavar para encontrarla. Le dijimos que la casa no era nuestra, que rentábamos, y que no podíamos hacer eso. Nos informó que podía hacer algunos rituales para tratar de liberar la casa, pero que durarían mucho tiempo y que no garantizaba que surtieran efecto. Mis padres no le creyeron, pensaron que ese hombre solamente quería sacarles dinero. Semanas después nos fuimos de esa casa, y aunque los eventos paranormales nos siguieron, cada vez son menos frecuentes, y ha ayudado mucho que hacemos oración todos los días, además que rociamos agua bendita por toda la casa antes de dormir. Pero en ocasiones sueño con ese ser decrépito, y sigue diciendo que soy suya, y en cada sueño sigo peleando para liberarme. Relato perturbador de migrante. Mi relato de terror ocurrió hace casi 10 años, cuando decidí aventurarme e irme a trabajar a los Estados Unidos. Aunque en ese momento el ser migrante era un anhelo que tenía desde niño, ya que en mi familia la migración temporal a Estados Unidos es toda una tradición, gracias a la aventura que tuve, sé que nunca más haré un viaje así. La preparación que tuvimos nunca pensé que sería así, desde tener tenis cómodos hasta garrafas de agua, que eran pintadas de negro para evitar que el agua del interior hiciera efecto de espejo y evidenciara nuestra posición. Éramos 12 los migrantes, y solamente uno el coyote. Por seguridad de quienes quieran ir a investigar, no diré los lugares ni de México ni de Estados Unidos por donde pasamos. La primera prueba era el río Bravo, que con mucho esfuerzo cruzamos. Una mujer que iba con su hijo de 3 años casi se ahoga, pero otro compañero logró sostenerla y evitar que pereciera en ese lugar. Al llegar al otro lado, ya en Estados Unidos, no hubo tiempo de celebrar, porque solamente habíamos entrado al territorio, todavía faltaba mucho trayecto para llegar a la ciudad donde nos esperaba una casa de seguridad. De inmediato, el coyote nos dijo que corriéramos a escondernos, ya que la migra no tardaba en pasar por ese lugar. Así lo hicimos, corrimos y nos escondimos detrás de arbustos. La patrulla pasó a menos de 100 metros de nosotros, y no se percataron de nuestra presencia. Apenas nuestra aventura comenzaba,
y por el momento solamente diré que no todos terminamos el viaje. La caminata era de días, y el tiempo no dependía de la distancia, dependía de nuestro ritmo al caminar. El desierto no es un camino cómodo, es desigual y tenemos que estar atentos por donde pisamos, porque hay serpientes venenosas y escorpiones. Debido a que el coyote era quien iba a la cabeza del grupo, los animales eran vistos a tiempo y no tuvimos ningún incidente con ellos. Nos deteníamos cada cierto tiempo para poder tomar algo de agua y descansar. La mujer cargaba a su hijo por momentos, y por otros momentos le pedía que caminara. El pequeño obedecía de inmediato a su madre, pero tras horas bajo el sol y caminando con sus pequeños pasitos, el niño lloraba y pedía que su mamá lo cargara, y en más de una ocasión le pidió que ya se fueran a su casa, pero todos sabíamos que ya no había regreso. La noche llegó, y nos acomodamos de acuerdo como el coyote nos había instruido. Estábamos detrás de una zona de arbustos, y estábamos escondidos en caso de que algún helicóptero pasara. Nos dijo que si la migra llegara corriéramos con dirección a un monte que estaba a la distancia, que él nos esperaría ahí, pero que si lo atrapaban, y pensábamos que sí podíamos hacer el viaje solos, solamente deberíamos seguir hacia el norte, pero si creíamos que no podíamos llegar, entonces nos entregáramos a la migra. Afortunadamente para nosotros no pasó nada por la noche. Escuché un helicóptero a lo lejos, pero no se acercó a donde estábamos. Al salir el sol continuamos con la caminata, y debido a que tenía una molestia en el tobillo por haber pisado mal el terreno, me retrasé un poco. Estaba a casi 20 metros de ellos. Fue en ese momento que las cosas extrañas comenzaron a suceder. Escuché que detrás mío un hombre hablaba. «Oye, ayúdame». Me detuve y giré, pero no había nadie. Yo sabía que era el último y no habíamos encontrado a nadie más. Continué caminando, y 20 minutos después volví a escuchar algo. «Oye, estoy atrapado, ayúdame». Volví a detenerme y a mirar hacia atrás, pero no había nadie. Miré que un arbusto se movía de forma extraña, ya que no había viento. «¿Qué haces?», me gritó el coyote a casi 50 metros adelante. Le señalé el arbusto, pero él me dijo que fuera hacia ellos. Caminé hasta el grupo y le conté lo que había pasado. Negó con la cabeza. «Escuchen, debemos seguir adelante. En ocasiones el calor nos hace que veamos o escuchemos cosas que no existen, pero no se asusten, es solamente un efecto del calor extremo». Después de eso tomamos un descanso, y aproveché para ponerme un poco de pomada que un compañero de viaje me dio. «Debí traer polvito mágico, ese te ayudaría en estos momentos», me dijo el coyote. Pero yo negué, nunca me interesó probar esa mierda, y no iba a empezar en ese punto de mi vida. Reanudamos el camino después del descanso y la comida, y no tardé mucho tiempo para rezagarme otra vez. Pasó casi media hora cuando escuché la voz de alguien a mis espaldas. «Están yendo por el camino equivocado», dijo la voz. Me detuve, y me quedé pensando en lo que había dicho el coyote, sobre que por el calor escuchábamos ruidos que no existían. Bebí un poco de agua y continué caminando. «Tengo sed, ¿me das un poco?». Me giré, pero no había nadie, solamente arbustos y cactus. Continué mi camino y casi de inmediato lo volví a escuchar. «Están perdidos, pero yo sé el camino». Giré rápidamente para tratar de ver a alguien, pero no había nadie, y continué mi camino a paso apresurado. Sabía que tenía que alcanzar al grupo que ya estaba a casi 100 metros delante de mí. «Detente y dame agua, por favor». Pero no hice caso y continué casi corriendo. No corría porque no podía. El coyote los lleva con la migra, es un traidor. Pero no hice caso, seguí con paso veloz. El grupo ya estaba a menos de 50 metros. «Tengo sed, dame agua, o tu sangre». El miedo hizo que el calor y el dolor se fueran de mí, y comencé a correr, hasta que alcancé al grupo. Me miraron asustado. Al principio pensaban que me había mordido una serpiente, pero negué con la cabeza, le señalé hacia atrás,
y les expliqué lo que había pasado. Ya les dije que por el calor se escuchan y se ven cosas, dijo el coyote, pero no le creí, había algo más en el desierto. Continuamos caminando, y no me despegué de nadie, aunque el dolor me había regresado, no me importaba y mantenía el paso de los demás. La segunda noche llegó, y nos acomodamos al igual que la noche anterior, siempre detrás de arbustos grandes para ocultarnos de los helicópteros. La noche era igual de tenebrosa que la primera, no por algo sobrenatural, sino por los animales del desierto. A mí me daban miedo los escorpiones, no quería que ninguno de ellos me picara tan lejos de un hospital. A medianoche un grito nos despertó. Era la mujer que llevaba al niño. En un principio pensé que alguien había intentado abusar de ella, pero ella señalaba hacia el interior del desierto. El coyote, algo se llevó al coyote, nos dijo entre lágrimas de miedo y desesperación. Primero buscamos al coyote entre nosotros, pero no estaba. Alguien dijo que tal vez había ido al baño. No, no es así. Primero escuchamos un ruido, él se levantó y se acercó a los arbustos, entonces algo lo tomó de los pies y lo jaló con brusquedad, y desapareció de mi vista. Relató entre lágrimas la mujer. Gritamos su nombre y lo comenzamos a buscar, pero no pudimos encontrarlo. No dormimos más esa noche, mirábamos constantemente a todos lados en su búsqueda, pero no lo volvimos a ver. Al salir el sol volvimos a buscarlo, pero no había rastro de él, tampoco había pisadas de alguien más, solamente había desaparecido. Decidimos continuar nuestro camino, y a los pocos minutos comencé a rezagarme otra vez. El grupo estaba a más de 40 metros adelante. Ayúdame, ese ser me atrapó. Escuché la voz del coyote, me giré, pero no había nadie. No sé por qué, pero pensé que esa voz no era la del coyote, pensé que era una especie de carnada para que yo me acercara. Continué caminando. Dame tu sangre, me dijo la voz. Ahora era la primera voz que había escuchado. Corrí hasta el grupo, y me coloqué en medio de ellos. Caminé con mucho dolor, pero no perdía el paso, prefería perder un pie a perder toda mi vida. Casi media hora después alguien gritó. Se lo llevó, algo se lo llevó. Gritaba un joven de no más de 18 años, y señalaba el camino por donde habíamos venido. Vimos que algo se movía a casi 100 metros, corrimos. En un principio pensé que quizás era un coyote quien había atacado a él otro joven, pero en ese momento recordé la voz que había escuchado, supe que no estaba alucinando, que si había alguien o algo más en ese desierto. El joven que en un principio gritaba fue quien llegó primero, y después llegamos los demás. Miré cómo el joven que nos había advertido sostenía de las manos a su amigo para que no se lo llevara, y un extraño hombre de piel casi roja tomaba las piernas para llevárselo. Comenzamos a golpear al extraño hombre, que frente a nosotros comenzó a cambiar de forma. Su piel se tornó color arena, su cuerpo se alargó y sus manos se contrajeron al cuerpo hasta casi desaparecer. Aquel hombre ahora medía más de 6 metros y parecía una serpiente mutante. Era una aterradora mezcla de serpiente y hombre. Nos agrupamos, y comenzamos a lanzarle piedras. Un disparo hizo poner en alerta a la serpiente, pensé que era la migra, pero al girarme miré a un ranchero estadounidense, que apuntaba su arma a la criatura frente a nosotros. Aquel ser se hizo más pequeño casi de inmediato, casi del tamaño de un ratón, y se escabulló entre los matorrales. El ranchero, con su acento gringo, nos preguntó en español si todos estábamos bien. Le mostramos al joven que había sido jalado por la criatura, tenía algunas heridas por haber sido arrastrado por aquel agreste terreno. El ranchero atendió sus heridas, y nos brindó su ayuda. Pensé que llamaría a la migra, pero en cambio llamó a un amigo y nos llevaron a su rancho que estaba cerca de ahí. Nos informó que esos seres cazan a los migrantes, y que él y algunos de sus amigos trataban de cazar a esos monstruos, aunque casi siempre esas cosas escapaban. Después de recuperarnos, nos llevó en su camioneta a la ciudad y nos deseó suerte.
Me habría gustado visitarlo antes de regresar a México, pero miré en las noticias que el hombre había desaparecido en el desierto, y que las autoridades sospechaban de los traficantes de personas. Yo sé que no fueron los coyotes, fue esa cosa que caza humanos en el desierto. Ahora sé que no todas las muertes en el desierto son causadas por la naturaleza, ya sea por el calor o los animales venenosos. Sé que también hay monstruos que habitan esa zona y se alimentan de humanos. La casa abandonada de la vecina bruja. Mi relato de terror ha ocurrido desde que era niña, y ha continuado a través de los años, aunque en realidad todo ha ocurrido en la casa de al lado. Cuando todo comenzó yo tenía 9 años, ahora tengo 43, y desde el principio supe que algo no andaba bien. Aunque mis padres trataban de ocultarme lo que sucedía en la casa de al lado, yo me enteraba de todo por los amiguitos de la calle. Y ellos me contaban que mi vecina era una bruja de magia negra. A todos los niños en la calle nos daba miedo esa mujer, no porque fuera fea, porque no lo era, sino por la forma en que se ganaba el dinero. Pensábamos que nos convertiría en cerdos o en gallinas. Y aunque al ser niños tomábamos a juego lo que sucedía, cuando desaparecía un niño de la colonia, dejábamos de salir por varias semanas, le atribuíamos esa desaparición a la bruja. Desde que tengo recuerdos miré entrar a distintas personas a la casa de la bruja, desde gente muy humilde hasta gente que llegaba en autos de lujo. La casa de la bruja era un misterio para todos en esa calle, porque no había nadie que se aventurara a querer ser amigo de esa mujer. La bruja Adela, así la llamábamos los niños, y también los no tan niños. En más de una ocasión escuché ese apodo salir de la boca de mis padres, que de inmediato me miraban y me decían que no era correcto ponerles apodos a las personas. Recuerdo a mi madre tomar un vaso de vidrio y ponerlo sobre la pared, y luego ella poner su oreja en base del vaso para poder escuchar lo que al otro lado sucedía, y eso lo hacía principalmente cuando alguien en un auto lujoso llegaba con la bruja. Los años pasaron, y más allá de los miedos infantiles y los prejuicios de los adultos, nada extraño sucedía. Se descubrió que había una banda de robaniños, que llevaban a esos niños al norte, Estados Unidos y Canadá, y los vendían a familias que no podían tener hijos. Así que el misterio de los niños que la bruja se llevaba se esfumó de la mente de los adultos, pero los niños continuábamos achacándole esas desapariciones a la bruja Adela. La casa de la bruja, de ser pequeña y humilde, se convirtió en grande y ostentosa para el barrio en el que vivíamos. Los albañiles que la ampliaban no eran de la zona, y no hablaban mucho con los vecinos, así que no nos enteramos de cómo era el interior. Justo un mes antes de cumplir los 16 años, hubo un alboroto en la calle. Unas personas que llegaron en una camioneta de lujo les pedían a los vecinos que llamaran a una ambulancia, porque la señora Adela, como ellos la llamaban, estaba desmayada y no reaccionaba a nada. Hay que recordar que en aquellos años no había teléfonos celulares, y la bruja Adela no tenía teléfono fijo. La ambulancia llegó media hora después, pero no se la llevaron. La bruja Adela había fallecido. Nadie se debe alegrar de la muerte de otra persona. Me dijeron mis padres cuando celebré que esa bruja se había muerto. Y es que esa reacción la tuvieron casi todas las personas de la colonia. Por fin esa bruja se había ido, y no volvería nunca más, o al menos eso fue lo que todos pensamos. Pero muy pronto las cosas cambiaron. Los niños corrían asustados y decían que la bruja Adela se había asomado por la ventana que daba a la calle. Nadie tomaba en serio las acusaciones de los niños. Pero una noche, cuando mi madre regresó de comprar algo para la cena, la noté pálida y nerviosa. No debes salir de noche, y no pases por la casa de al lado, me dijo con la voz entrecortada. Le pregunté qué había pasado, pero me decía una y otra vez que no había pasado nada, pero tal fue mi insistencia que al final logró decirme que había visto a la bruja Adela asomarse por la ventana. Nadie tenía dudas sobre la muerte de la bruja. Los paramédicos habían dicho que había fallecido, y el servicio médico forense se la había llevado. Incluso una funeraria la embalsamó y la enterraron quién sabe dónde, y las personas dejaron de asistir a esa casa, además que por más de un año estuvo en completo abandono. No había nadie que visitara esa casa.
Mi madre y yo sabíamos que no había forma que alguien estuviera dentro. A más de un año de la muerte de la bruja Adela, una mujer joven llegó a la casa, a mitad del día, así que varios de los vecinos la vieron. Descubrieron que esa mujer era la sobrina de la bruja, y era quien había heredado esa casa. Días después la joven se instaló en esa casa, se enteró de cómo era llamada su tía, pero no le importó, todos en su familia sabían a lo que la tía Adela se dedicaba. Ella era demasiado agradable, todo lo contrario a su tía. Y por primera vez en toda mi vida pude entrar en esa casa, justo después que le dije a mi nueva vecina que quería conocer la casa de la mujer que, de niña y también de adolescente, me daba tanto miedo. Pero mi decepción fue enorme, porque era una casa normal, no había nada extraño, no había figuras de diablo ni pentagramas pintados en las paredes. La vecina me dijo que los amigos de su tía se habían llevado muchas de las cosas extrañas de la tía, y que ella había tirado el resto. A un mes y medio de que la joven se mudara a la casa, una noche, a las 3 de la mañana, escuchamos muchos ruidos provenientes de la casa de al lado. La joven gritaba, pensamos que alguien se había metido, y llamamos a la policía, nos asomamos por la ventana y miramos que la joven salía de la casa gritando de miedo. Mi padre salió, tenía un fierro grande en la mano, en caso de que algún ladrón saliera para enfrentarlo, pero la joven le señalaba la casa. Mi tía está ahí, mi tía está adentro. Gritaba la joven con desesperación. Mi padre se volvió a la casa vecina, no entendía, por un momento pensó que la joven tenía otra tía en la casa, pero cuando miró la ventana que daba a la calle, su piel se estremeció, miró muy claramente a la bruja Adela, que lo miraba y le esbozaba una siniestra sonrisa. Minutos más tarde llegó la policía. Para ese momento ya había una muchedumbre en la calle, incluida yo, que estaba muy cerca de mi vecina, ya que quería escuchar lo que tenía que decir. Les dijo a los policías que su tía se le había aparecido, y que la había perseguido por toda la casa. No quise ni imaginarme el miedo que la vecina debió sentir, pero los policías no le creyeron, y la llevaron a un hospital para que le dieran un tranquilizante. Mi vecina nunca volvió. Al día siguiente, su padre llegó a la casa y sacó algunas de las cosas de la joven, y días después regresó para sacar los muebles y la ropa que no había sacado el primer día. Varios meses después la casa fue rentada a una familia, eran los esposos y 3 pequeños niños, el más grande de ellos tenía tan solo 6 años. La nueva vecina afirmaba que su hijo hablaba con una amiga imaginaria, que, curiosamente, se llamaba Adela. Mi madre le advirtió sobre quién había sido la dueña de la casa, pero la nueva vecina le dijo que no creía en esas cosas. Pero días después, la nueva vecina le dijo a mi madre que había visto a una mujer sentada en la sala de la casa, y que al siguiente momento ya no estaba. Al igual que la joven ahora dueña de la casa, los vecinos salieron de noche asustados, y señalando al interior de la casa. La calle se llenó de gente, y un familiar de los vecinos de al lado llegó para llevárselos. Al día siguiente regresaron por ropa, y el fin de semana regresaron por los muebles. La casa se quedó abandonada por varios años. En ese tiempo yo crecí y me casé, y me fui de ese lugar, pero regresé después del fallecimiento de mi esposo en un accidente de trabajo, pero no regresé sola, tenía un pequeño hijo que era una calca de mi difunto esposo. Durante los años que no viví ahí, el mito de la casa de la bruja Adela creció, los niños se asustaban entre sí retándose a tocar la puerta de la casa de la bruja, y corrían asustados después de hacerlo. En algunas ocasiones la gente afirmaba mirar que la cortina de la ventana se movía, y otras personas decían haber visto a la bruja asomarse por la ventana. Mis padres, en cambio, decían que se escuchaban ruidos provenientes de la casa abandonada, que en ocasiones parecía que había alguien dentro de la casa, como si una persona hiciera su vida normal, pero que nadie había entrado en esa casa. Afortunadamente para nosotros, los eventos paranormales se habían limitado únicamente a la casa vecina, y los males que en ella habitaban no habían traspasado a nuestra casa. Mi pequeño hijo apenas caminaba, y yo tenía una pequeña pensión que mi esposo me había dejado, por eso no trabajaba, quería estar con mi hijo hasta que entrara en la escuela, entonces me pondría a trabajar. Recuerdo una ocasión, cuando había llevado a mi hijo a comprar algo a la tienda,
Cuando regresábamos mi pequeño señaló la casa de la bruja, y de inmediato escondió su rostro en mi pecho. Miré la casa de la bruja, y noté que la cortina se estaba moviendo, como si alguien la hubiera cerrado rápidamente. Le pregunté a mi madre si alguien había entrado en la casa vecina, pero me dijo que no, nadie estaba en la casa. Mi madre no me preguntó nada, pero creo que imaginaba que yo había visto algo raro en esa casa. Meses después de mi regreso a la casa de mis padres, un hombre soltero se mudó a la casa de la bruja, también rentaba la casa, por lo que imaginamos que ese hombre en cualquier momento se iría de ahí, pero para nuestra sorpresa, ese hombre no se fue de inmediato. Cuando mi padre y otros hombres de la calle le informaron sobre el pasado de esa casa, a ese hombre pareció no importarle, les dijo que él creía en esas cosas, pero que no les tenía miedo. Nos enteramos que ese hombre hacía ofrendas a la casa, cada semana sacrificaba una gallina dentro de la casa y se la ofrecía a la bruja Adela. Pasaron los meses, y ese hombre no se iba, pero notamos que comenzó a cambiar de a poco, su cuerpo parecía consumirse lentamente. Comenzó a bajar de peso, y el cabello parecía caérsele de a poco, además que lo notábamos cada vez más cansado. Los familiares del hombre pensaron que estaba metido en el consumo de sustancias ilegales, pero yo creía que era la bruja quien estaba acabando con él. El hombre fue llevado a rehabilitación por sus familiares, y cuando salió y regresó, ya había recuperado algo de peso, y hasta parecía que también le había salido cabello. Ese mismo día salió de esa casa, pero antes de irse le dijo a mi padre que esa bruja lo visitaba por las noches y que al parecer se alimentaba de su alma. La casa quedó otra vez deshabitada, ocasionalmente llegaban personas, lo cual nos puso en alerta, pero descubrimos que eran de una agencia inmobiliaria, porque la dueña había puesto la casa en venta. Esa casa no se vendía, cada que alguien llegaba a verla, sentían que no debían comprarla. Hubo un caso muy mencionado entre los vecinos, sobre una familia que llegó a ver la casa, pero que después de 5 minutos salieron corriendo, decían que una mujer se había aparecido y que había querido tomar al hijo pequeño. Casi un año después que se puso en venta, fue que la casa se vendió. Los nuevos vecinos habían comprado la casa a un precio muy bajo, pensaban que habían hecho el negocio de su vida. Era una pareja de recién casados, ninguno de los dos superaba los 25 años, y después de experimentar ruidos extraños y sombras que aparecían en el rabillo del ojo, la pareja llamó a un sacerdote, pero el clérigo se negó a entrar en esa casa. Entonces la pareja llamó a otro sacerdote, que era de otra zona y no conocía la leyenda de esa casa. El clérigo roció la casa con agua bendita y rezó mientras lo hacía. En ningún momento hubo algo extraño, pero después que el clérigo se fue, la pareja afirmó que una risa de mujer se escuchó, la risa provenía de la parte alta de la casa. Al platicar con la vecina, me dijo que ya no aguantaban más, que su esposo se había vuelto muy enojón y que ella también estaba molesta todo el tiempo, que antes ninguno de los dos era así. Al igual que otras personas que vivieron en esa casa, la pareja salió corriendo de esa casa por la madrugada, y solamente regresaron días después por sus cosas. La pareja, que había sacado la casa con un crédito del Infonavit, simplemente dejó de pagar la casa. Ahora la casa está abandonada, el Infonavit se quedó con la casa, pero no la pueden vender, ya que nadie la quiere comprar. En algunas ocasiones escuchamos que hay alguien dentro de la casa, pero sabemos que no hay nadie dentro, y los niños se siguen retando a tocar la puerta de la bruja, y se siguen asustando después de hacerlo. Las personas siguen mirando que una mujer se asoma por la ventana. Y yo misma he mirado que la cortina se mueve. Y una vez miré que la bruja Adela me miraba a través de la ventana. La siniestra imagen de la Santa Muerte. Mi relato de terror sucedió hace algunos años, cuando mi hermana menor se metió en eso de la adoración a la Santa Muerte. La verdad yo no sé mucho de eso, en realidad no me interesa ese culto o religión, o como sus seguidores quieran llamarlo, solo sé que desde que mi hermana llevó una pequeña imagen de la Santa Muerte, es que todo cambió para mal en la casa. En aquel tiempo vivía en la casa de mi padre, que tenía una casa enorme, y nos había pedido que no nos fuéramos lejos. Además,
Trabajaba en un negocio que él tenía cerca de la casa, por lo que para mí era muy cómodo vivir ahí. Mi hermana también vivía en la casa, ella era madre soltera, omitiré su nombre por su privacidad, su hijo tenía 3 años, y como yo estaba soltero y no tenía hijos, ese niño era quien me iluminaba el rostro cuando regresaba de trabajar. Mi padre no le dijo nada cuando miró que ella metía la imagen de la Santa Muerte a la casa, al igual que yo, a mi padre tampoco le importaba esa cosa de la adoración a esa imagen. Mi padre se decía católico, pero llevaba más de una década desde que pisó una iglesia, creo que la última vez que entró a una fue cuando mi madre falleció. Una noche, el grito de mi sobrinito nos despertó a todos. Me levanté y fui a la habitación de mi hermana, que era el lugar donde dormía mi sobrino. Mi padre ya estaba afuera del cuarto, y mi hermana en ese momento abría la puerta. «Es el niño», nos dijo ella. Miramos el interior del cuarto, que en ese momento estaba iluminado por el foco. El pequeño estaba cobijado casi por completo, solamente se asomaban sus ojitos. Señaló al pie de la cama. Allá estaba sentada una mujer, me miraba, pero no tenía ojos. No sé si fui el único, pero en ese momento se me vino a la mente la figurita de la Santa Muerte, que tampoco tiene ojos. La imagen descansaba en una esquina de la habitación. Mi hermana se percató que miré esa imagen. Creo que el niño está un poco sugestionado por mirar todo el tiempo esa figura. Mi padre asintió, quizá porque estaba de acuerdo, o porque no quería intervenir en las creencias de mi hermana. Antes de que yo pudiera decir algo, mi hermana se adelantó. Le explicaré al niño que no debe tener miedo, que es una imagen buena, porque nos ayuda. Me fui a mi cuarto, pero por mi mente pasaba aquella figurita. No sabía si aquella mujer que había visto mi sobrino era por sugestión o porque la imagen de la huesuda cobraba vida por las noches. Los días siguientes no pasaba nada, el niño jugaba como de costumbre y por las noches dormía muy tranquilo. Pero una tarde de domingo, justo después de acabar de comer, escuchamos que el niño gritaba aterrado. Yo estaba en la sala, mirando una película, y el niño estaba en la parte alta de la casa. Subí corriendo las escaleras, mi hermana ya lo atendía. No pasó nada, es solo el susto, dijo mi hermana tratando de que yo pensara que todo estaba bien, pero el niño habló. La mujer, la que no tiene ojos, estaba ahí. El niño señaló la puerta de su cuarto. No digas eso, no hay nada ahí, le decía mi hermana. Sentí que mi hermana trataba de normalizar que el niño viera a esa mujer, y en ese momento decidí creerle al niño. Mi padre subió también, estaba en el baño cuando escuchó los gritos del niño. Mi hermana le explicó que el niño seguía sugestionado, y aunque noté incredulidad en mi padre, él no dijo nada. Quería mantenerse ajeno a las creencias de nosotros, aunque esas creencias pusieran en peligro a su nieto. Ese día, pero más tarde, le dije a mi hermana que el comportamiento de mi sobrino no era normal, que todo había comenzado con la llegada de la imagen de la Santa Muerte, pero mi hermana se mostró reacia a ceder. Decía que ella tenía el derecho de creer en lo que se le pegara la gana, y que nadie tenía derecho a meterse. El problema no es que creas en algo, el problema es que ese algo está dañando a tu hijo. Debes decidir qué es más importante para ti, esa imagen o tu hijo. Pero ella no estaba dispuesta a ceder, y aseguró que el miedo del niño se iría con el pasar de los días. No dije nada más, no tenía caso, mi hermana nunca me escucharía. Las asperezas con mi hermana se redujeron con el pasar de los días, y eso era debido a que el niño no había experimentado ningún otro incidente. Incluso parecía que todo estaba como antes, pero esa calma no duró por mucho tiempo. Escuché que mi hermana pedía a gritos que alguien la ayudara. Al escucharla, salí de mi habitación y corrí a su cuarto.
abrí la puerta y la miré en el suelo, sostenía a su hijo, que parecía estar desmayado. Mi padre no estaba, así que fui yo quien llevó al pequeño al hospital. Escuché a mi hermana decirles a los médicos que el niño se había caído de repente y que se había desmayado. Aunque esa era la historia que mi hermana había relatado, cuando el niño despertó nos contó otra totalmente diferente. Mi padre, mi hermana y yo estábamos con él en la habitación del hospital. Fue esa mujer. Su voz temblaba, fue ella, la que no tiene ojos. Estaba dentro de la habitación, mi mamá no la vio porque estaba mirando la tele. Y la mujer sin ojos se acercó a mí, yo no dije nada porque mi mamá se enoja si digo que la miro, y se acercó más, y me tomó del cuello y entonces ya no supe nada, y desperté aquí. Fue esa mujer, mami, yo no hice nada malo. Fue en ese momento en que mi hermana entendió que algo extraño sucedía con la imagen de la Santa Muerte, y aunque en el camino de regreso a la casa decía que esa imagen no era mala, todo lo contrario, que ayudaba a las personas, también decía que si había algo malo con esa imagen. Mi padre ayudó un poco, le dijo que quizás la creencia no es mala, pero que quien le haya dado esa imagen pudo hacer algún tipo de conjuro o hechizo o algo así, y que por eso experimentaba cosas raras el niño. Mi hermana se decidió, y escogió a su hijo por encima de la imagen, y al regresar a la casa rompió la figurita y tiró a la basura los restos. En nuestra mente todo estaba terminado, ya la imagen no existía y no había de qué preocuparnos, pero al día siguiente, el pequeño volvió a gritar aterrado. La mujer sin ojos estaba junto a mi cunita. Gritaba el niño y señalaba al interior del cuarto. Al entrar a la habitación, nadie más miró a la mujer, y el niño decía que aquella mujer ya se había ido. Para nuestra sorpresa, el rincón donde mi hermana había tenido a la Santa Muerte, estaba manchado, como si alguien hubiera puesto ceniza o algo así. Aquella mancha parecía tener un poco la forma del rostro de la Santa Muerte. Para ese momento todos estábamos aterrados, no solamente el niño, pero no sabíamos qué podíamos hacer. Las noches siguientes fueron algo extrañas, porque todos teníamos pesadillas sangrientas. Mi hermana nos dijo que quizás la Santa Muerte estaba tratando de advertirnos algo. ¿Lo ven? La imagen de la Santa Muerte no es mala. Nos dijo, tratando de convencernos de algo que quizás ella ni siquiera creía. Mi padre hizo algo que nadie esperaba, acudió a una iglesia, y le pidió ayuda a un sacerdote que conocía, pero que tenía muchos años sin ver. El sacerdote acudió a la casa, hizo oración y roció agua bendita, y eso fue todo. Durante su presencia no hubo ningún evento extraño, pero días después todo comenzó a cambiar, porque el pequeño volvió a despertar de madrugada diciendo que la mujer sin ojos lo estaba mirando. Una noche, cuando todos estaban dormidos, yo miraba la televisión en la sala, y creí notar con el rabillo del ojo que algo había pasado por el pasillo. Todo estaba oscuro, lo único que iluminaba el lugar era el televisor. Me levanté, pensé que era mi hermana, pero cuando me asomé por el pasillo, miré muy cerca de mí, a una mujer de un rostro tan pálido como la luna, y no tenía ojos. Del susto me caí de espaldas, y al volver a mirar, la mujer ya no estaba. Yo temblaba de miedo, y no quise ni imaginar cómo se sentía mi sobrino cuando miraba a ese ser. Me fui a mi habitación sin apagar el televisor. Al día siguiente le comenté a mi hermana y a mi padre lo que había visto, y no pusieron en tela de juicio lo que les había dicho, me creyeron de inmediato. Mi hermana acudió a la iglesia o como se llame el lugar donde adoran a la Santa Muerte, y le pidió ayuda a no sé quién, pero ella dijo que esa persona era una de las más importantes dentro del culto. Algunas personas acudieron a la casa días después, y no sé qué hicieron, no quiero mentir inventando cosas. Solamente mi hermana dijo que esas personas nos habían ayudado, y ahora no tendríamos problemas. Cuando ella me dijo eso no le creí,
pero desde ese día no volvimos a experimentar eventos paranormales, y mi sobrinito duerme como un bebé. Mi hermana, recientemente llevó a la casa una imagen de la Santa Muerte. No sé si todo lo paranormal regresará, espero que no. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Si no te gustó, compártelo con tus enemigos. Si tienes algún relato de terror similar o completamente diferente a los que escuchaste, envíamelo para poder relatar tu historia. Los enlaces los dejo en la descripción. Gracias.